Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, que es el segundo de la trilogía de estas casas grandotas. Si vieron el último video que se estrenó, que presentó Yaris, se habrán dado cuenta que estamos en unas casas sumamente grandes en cuanto a construcción. Y a mí me tocó, pues ahora sí que la Nohoch, la más grande de las tres casas, de los tres modelos, así que acompáñame a conocerla. Había más o menos 2% de probabilidad de lluvia y al parecer se va a cumplir ese 2%, así que nos vamos a apresurar un poquito con este video. Vamos a comenzar, pues ahora sí, volviéndote a comentar lo que había comentado Yaris en su momento. Estamos en la zona country, la verdad que la privada se encuentra en una muy buena ubicación. De hecho, es de las dos cosas que más destacaría de esta privada. La ubicación, que estamos sumamente fácil el acceso, y además los espacios gigantescos. Te decía que esta es la casa más grande, son 659 metros cuadrados de construcción, lo que nos marca la ficha técnica. Y pues bueno, vamos a comenzar con el espacio para 4 vehículos aquí. Me encantan las cocheras de este tamaño. A mí que me encantan los autos, yo sin problema ya tendría el espacio y los modelos seleccionados para aquí. Como te podrás dar cuenta, es un espacio sumamente grande también. Aquí las camionetas, pues sin ningún problema te van a caber. Puedes abrir puertas sin estar preocupado de que si están más chicas o no. Y además que esta casa pues tiene una vista directamente pues hacia lo que es la jardinera, el espacio verde de la privada. Es un frente de terreno. En total vamos a tener 25 metros aproximadamente de un lado, y de otro vamos a tener aproximadamente 30 metros de frente. Y de fondo sí vamos a jugar más o menos en la profundidad de 21 o 22 metros, pero vamos a conocerla. Este es el acceso peatonal de la casa, y como te podrás dar cuenta ya tenemos algo de paisajismo, de hecho mucho paisajismo aquí en la entrada. Entonces eso le da un vistazo muy verde a la casa, muy hogareño diría yo. Y detrás de esta puerta pues ya comienza la magia de los espacios gigantes que te decía. Y ahora sí, bienvenido a tu nuevo hogar. Pásale a conocer estos espacios que, como te decía, son sumamente grandes. Un espacio de sala y comedor grandísimo. Yo no había visto otra casa que se esté vendiendo, o sea, que esté construida, que esté lista, que se esté vendiendo con estos espacios. Y la verdad, pues se siente muy fresca, se siente muy bien iluminada. Si abrimos esos ventanales que tenemos detrás de la cámara en este momento, vamos a sentir la ventilación muy correctamente. Aquí vemos que al principio de la casa, en este vestíbulo, pues ya tenemos este mueble que, al igual que la casa que comentaba Yaris, pues ya está incluido este espejo que también hace que se vea la casa todavía más grande. Y algo que me gusta mucho es que todas las casas tienen este tema del jardín interior. Entonces, pues la naturaleza no se acaba en la puerta, siempre vas a tener este espacio verde acá, que desde la sala, desde la cocina, desde este vestíbulo incluso, pues se aprecia totalmente. Y como te decía, mira nada más el espacio nada más que vas a tener aquí en la sala y comedor. Yo fácil conté de aquí hasta allá casi 10 pasos, o sea, tenemos más o menos 12 metros desde donde está la cámara hasta donde estoy yo, además de casi unos 6 metros de aquí. Así que si eres de familia grande, te gusta tener mesas gigantes con 14 sillas, la sala gigantesca, casi una sala de cine, bueno, de la sala de cine, y te digo que arriba hay una cosa esplendorosa. Pero vamos a continuar un poquito más con los detalles de aquí. Aquí vamos a encontrarnos también esta barra que, pues bueno, a mí se me hace, es un poco funcional como un tipo bar. No te diría bar por completo, porque afuera hay otro también. O sea, es lo que te digo, aquí a los que nos encantan los excesos, esta casa está maravillosa. Pero, por ejemplo, a mí sí me gustaría esto como para una estación de café. Con esta moda de los cafés fríos y toda esa cosa que a mí sí me gusta, pues bueno, yo creo que ese uso le daría. Pero si tú eres más de vinos, de alcoholes, de lo que quieras o lo que a ti te guste, pues aquí puedes tapizar. Ya tienes un espacio también muy funcional que siempre se va a ver y destacar con tus visitas.
Antes de irnos a la cocina, vamos a continuar con un poquito de los espacios, porque pues como te decía, hay espacios por todos lados y espacios funcionales que se pueden aprovechar muy bien. Esto es una de las bodegas que tiene la casa, estamos debajo de la escalera. Y antes de irnos a la escalera, pues ven a conocer esta que creo que es mi parte favorita de la casa. Mira el tamaño también de esta cocina, te decía del tema de los espacios, de los excesos, y esta cocina, la verdad, yo sería súper feliz acá. Nada más date cuenta del tamaño de esta isla. Es una isla que fácilmente tiene unos 3 metros de largo y 1.5 de ancho. Aquí puedes preparar lo que tú quieras, sentar a las personas que quieras. Si estás preparando allá al mismo tiempo que estás acá pues, sirviendo la comida, está a todo dar. Son espacios que te digo, me encantan, además de que ya tenemos todo lo que son las gavetas inferiores, superiores, al igual que en la otra casa que mostramos en el video anterior, pues vemos un contraste aquí de la gavetería. Vemos tonos lisos y después madera, además de combinado con las mesetas de cuarzo blanco. La verdad a mí se me hace un contraste muy interesante y un detalle muy bonito en toda la casa. En esta casa en específico ya tenemos el aire acondicionado en la cocina, se siente muy bien la temperatura, es un aire grande, además de que también las lámparas ya están incluidas. Como te habrás dado cuenta, también entramos del lado poniente, se podría decir, pero tenemos un acceso del lado oriente. Entonces la cocina está conectada para los dos lados. Es algo que me ha gustado mucho de este modelo, que nunca tienes el comedor enseguida hacia la cocina. O sea, tienes esta privacidad para quienes les gustan las cocinas cerradas más bien, para que el tema de los olores pues no se disperse en toda la casa. A mí también se me hace otro punto maravilloso. Aquí vemos que ya tenemos la preparación para el horno de microondas. Si mal no recuerdo, este no está incluido, pero lo que sí está incluido es la parrilla y la campana que van de este lado. Y una cocina grande necesita obviamente electrodomésticos grandes, y por eso este espacio está pensado para los refrigeradores twin, o sea, los que llevan el refri de un lado y el congelador del otro. Así que puras cosas buenas en esta cocina. Y ya nada más para rematar, vemos lo que te decía también, el jardín interior que tenemos aquí. Entonces la cocina también está correctamente iluminada, naturalmente iluminada, y también con una ventilación muy adecuada. Seguimos con los espacios, así que también tenemos una alacena de muy buen tamaño. Vemos 1, 2, 3 y la repisa de abajo. Tenemos de los dos lados, así que la mercancía pues también no va a hacer falta. Y de este lado, nada más quiero comentarte, porque es una parte también que se me hace muy buena de la casa, es que tenemos este pasillo totalmente techado, y después del pasillo vamos a encontrarnos el área de tendido, que está totalmente privada, además de los 2 cuartos de servicio, cada uno con su baño. Que si bueno, no vas a tener una persona que te está ayudando con la casa, pues perfectamente lo puedes volver oficina, puedes hacerlo tu gimnasio privado, puedes hacer prácticamente lo que quieras, porque son cuartitos que están muy, muy bien diseñados. Y este es el acceso que te decía que tenemos hacia el oriente de la casa. Y otra cosa que tenemos es un acceso extra desde la cochera. Ahí se baja cada quien de su vehículo. Si tienen mucha prisa por cocinar, pues entran directamente a la cocina, y si no, pues se van directamente al área social, que por cierto vamos a continuar ahora, pero con el área privada. Aquí vamos caminando por esta casa grandísima. A ver cuántos pasos me termina contando el reloj. Y llegamos a lo que es el medio baño de visitas. Un medio baño que, como puedes ver, está totalmente privado. Es algo que también a mí se me hace un muy buen acierto de la casa. Una meseta grandísima, una cubierta de mármol. Ya tenemos el bajo lavabo también, el mueble bajo lavabo de madera. Incluye espejos, ya tenemos este tipo lambrín, se podría decir. Y el área de WC también correctamente iluminado, que eso es algo que muchas veces falla en la arquitectura de los baños, que no tienes esa ventilación y también esa iluminación, pero en esta pues la tenemos perfectamente. Y ahora se puede decir que comenzamos con el área privada, porque esta es la recámara que está en planta baja. Es una recámara que sin ningún problema podría ser una recámara principal en cualquier casa, la casa que tú quieras,
porque tenemos un espacio aproximadamente de 4 por casi 6 metros, o sea, estos casi 20 metros cuadrados que tenemos. ¿Estoy bien? Sí, hice bien mi multiplicación, estoy bien. Pero bueno, a lo que voy es también un espacio muy grande. Regresamos al tema de la iluminación, que tenemos una muy buena ventilación, iluminación natural, además de una conexión directa hacia lo que es la terraza de la casa. Y mira nada más el closet, pequeño closet vestidor que tenemos aquí en esta casa. En esta recámara, que es la de planta baja, te decía que es una secundaria, y que también tenemos el espacio, más bien el baño completo, que pues hace que esta recámara pueda funcionar como una recámara de visitas, una recámara pues, para tus papás a lo mejor, para quien quieras, o si te da flojera subir las escaleras, sin problema puedes tener una recámara muy grande en planta baja. Vemos que el área húmeda también, tapizada de mármol de piso a techo, ya incluye los canceles, los fijos de cristal templado, al igual que el espejo, estas lámparas que vemos acá, y lo que te comentaba de los muebles bajo lavabo. Y ahora vámonos a que conozcas el área más privada de la casa. Vamos a pasar a través de estas escaleras, que también son unas escaleras para mí muy discretas, y por lo mismo pues no sientes esa transición, como que el área de abajo se mantiene completamente privada, pero pues esta de arriba pues más privada todavía. Bueno, continuamos con esta que es la planta alta, y el primero de los espacios que continúo, y te vas a fastidiar de que te diga que son gigantescos. Pues mira nada más la sala de TV que tienes, pedazo de salonón que se aventaron acá. Es un espacio de aproximadamente 6 por 6 metros, en el cual pues perfectamente puedes dividir. Entonces, incluso si tú quieres hacer un área privada acá para que tus hijos estudien y este mueble lo utilicen para hacer tareas y todo, pues sin problema, no vas a perjudicarlos con la sala de TV. Por cierto, estos muebles sí ya están incluidos en esta casa, en este modelo en específico. Las sillas no, nada más están decorativas. Y este mueble de madera también está incluido. Vemos que ya tiene todo lo que son las salidas nada más para empotrar la televisión, y que acá puedas utilizarlo como una sala de cine si quieres. Vemos que la vista pues es totalmente privada, porque incluso con el vecino de aquí al lado, el vecino la única ventana que tiene pues es esa de por allá. Entonces el tema de la privacidad entre estas casas gigantes pues también está muy bien cuidado. Vemos que incluso, pues ahorita parece ridículo, ¿no? Pero el cielo se ve azul, pero está lloviendo, y tenemos el área de paisajismo que nos da directamente hacia el patio. Así que siempre las vistas están muy agradables en esta casa. Y una casa de estas dimensiones pues también necesita de muchas sábanas, toallas, sobrecamas, de todo lo que necesites. Así que este es el cuarto de blancos para que puedas guardar todo lo de las 4 recámaras y todo lo que tú necesites. Este mueble de madera pues sí no está incluido en el precio, ya lo harás según a tu gusto o a tus necesidades, y si no lo utilizas pues también lo puedes usar como otra bodega. Ahora sí, vámonos a la primera de las recámaras en planta alta, que sería la segunda en la casa. Y mira nada más, otra vez, espacios grandes, espacios de recámaras principales en toda la casa, correcta iluminación. Vean qué bonito se ve el cielo todo nuboso. Y pues bueno, esta también cuenta con un baño completo y el closet vestidor, que échale nada más un ojito al closet vestidor. Vamos a darnos cuenta que es algo que siempre me gusta destacar en las casas cuando le pongan este tipo de tragaluces, para que tanto el sol como la ventilación puedan entrar. Bueno, en este caso no son tragaluces en sí, es un sistema que te permite que se ventile el closet y la ropa pues no sufra con los estragos de la humedad aquí en Mérida. Vamos a conocer la tercera recámara de la casa.
Ya del espacio ya ni te digo nada, mejor verlo tú mismo. Y lo que me gusta mucho de esta es la vista que tiene, porque pues bueno, todo lo que el tema del paisajismo que veíamos desde ahí del patio, pues los arbolitos, los chacás de acá, pues ya están formando pues unas ramas bien bonitas. Entonces siempre se ve verde, tienes esta muy buena iluminación natural. Si quieres esto sin problema puedes abrirlo y te vas a ventilar de manera natural. Yo en la noche, por ejemplo, dormiría con estas ventanas abiertas para sentir toda la brisa que nos viene directamente desde la playa, porque por cierto estamos más o menos a 15 minutos de Progreso. Salimos de la privada, llegamos a carretera Mérida Progreso, le pisamos a 120 y enseguida casi estamos en el malecón de Progreso comiendo un pescado frito o un ceviche. Pero bueno, no nos desviemos mucho del tema, seguimos con los espacios y este es el closet vestidor de esta casa, que la verdad es un closet vestidor que también podría ser de cualquier recámara principal. Vemos el mismo sistema que te comentaba anteriormente. En este tenemos un doble lavabo y eso lo hace cada vez más recámara principal, pero no, sigue siendo secundaria. Espejo, bajo lavabos y también el baño completo que tenemos detrás y ahorita les pasamos unas tomas. Y antes de entrar a la recámara principal, quiero comentarte un dato de suma importancia. Esta casa, tal cual la estamos viendo, está disponible para entrega inmediata. Sin embargo, va a haber otras dos casas de este mismo modelo, un poquito espejeadas nada más, pero que van a tener un piso diferente, el piso de mármol, y el tipo de cancelería va a ser negro. Entonces, si te gustan más los colores un poco más fríos, pues esta casa está perfecta. Si te gustan más cálidos, pues a lo mejor esperamos un par de meses y puedes hacerte de las próximas casas. Ahora sí, vamos a la recámara principal. Y ahora bienvenidos a lo que es la recámara principal de la casa. Yo diría que es casi un departamento dentro de la misma. Seguimos con los espacios y tenemos un espacio de 10 metros de largo aproximadamente por 4 de ancho. Por eso casi si quieres poner una cocina aquí en esta recámara porque ya no quieres bajar en las noches y todo, pues sin problema lo podrías poner. Tienes un espacio muy bueno, una ventilación cruzada y además una vista totalmente franca al norte, bueno, al menos en este modelo de casa, y remata en esto que es una terraza muy bonita, o este balcón. Vista hacia la alberca, que en este caso el veneciano a mí me encanta cómo se nota combinado con el mármol. ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que lo único que le faltó a esta casa o a este balcón para que sea perfecto son unos hamaqueros para dormirte, echarte una siestecita aquí después de comer. Pero vamos a conocer el closet vestidor. Como puedes ver, aquí el espacio para la cama king size, pues sin problema, te cabe con los burós, con la pantalla gigante. Aquí que también puedes poner un mueble similar al de madera de ahí. Y también esta parte, pues ya tú lo puedes utilizar como un estudio, como poner, pues ahora sí que lo que tú quieras, el espacio no te hace falta. De hecho, si quieres poner otra tele, tienes las conexiones para la televisión. Pero entra a conocer ahora el closet principal de esta casa. Y mira nada más, si no es el sueño de muchos, tener un espacio como este gigantesco. Tenemos cajoneras por todos lados, tenemos ni siquiera te podría decir para qué sirve esto, porque zapateras hay para bolsas, hay para joyas, para relojes, para todo lo que tú quieras. Imagina, bueno, las horas que te vas a llevar en las tiendas de ropa para poder llenar este monstruoso closet vestidor. Y esta ahora sí que es el baño principal. En el baño principal, bueno, al igual que en la recámara secundaria, vemos que ya tenemos un doble lavabo. Seguimos con las mismas cubiertas de mármol.
los muebles bajo lavabos, un espejo más grande obviamente, y algo que me gusta es que el área de WC está totalmente privada detrás de esta puertecita con el vidrio esmerilado. Y para que vean que siempre leemos los mensajes, bueno, los comentarios y los mensajes, veía que en el video de Yaris del viernes pasado alguien mencionaba que faltaba una tina en el baño, y aquí pues tenemos una tina para el baño. Como es la casa más grande, pues sin problema pues pudieron meter esta tina para refrescarse, para relajarse, y además el área húmeda que está sumamente grande. ¿Qué te está pareciendo esta casa? Déjalo en los comentarios. Y ahora sí, ya paró la lluvia, así que ya podemos grabar en el exterior, y quería abrir por completo este cancel para que veas cómo está conectada el espacio, bueno, cómo está conectado el espacio de sala y comedor con esta mega terrazota, que aquí podrías tener sin problema otro espacio de sala y comedor, y que además remata en que es el barecito que te comentaba hace rato. Imagínate ahora sí que armando la fiesta, una fiesta tranquila, muy privada. Recuerda que tenemos vecinos, pero que puedes disfrutar todas las veces que tú quieras. A fin de cuentas, pues es tu casa. Y en este barecito, pues ya tenemos también aquí un cómodo lavadero, se podría decir. Las lámparas también ya están incluidas, y de este lado, lástima que no vamos a poder abrir, pero está la bodega más grande de la casa. Entonces aquí, ahora sí que para Halloween, para Navidad, para septiembre, para todo lo que tú quieras, incluso muebles y todo lo puedes guardar allá, porque es un espacio aproximadamente de unos 10 metros cuadrados de bodega. Y no acaba allá la cosa, porque de este lado también vamos a encontrarnos con un muy útil baño exterior que te va a servir para los que estén bañados en la alberca. Si quieren utilizarlo y todo, pues aquí tienen un baño completo a su total disposición. Sí me puse a pensar qué tipo de fiestas, qué tamaño de fiestas se pueden hacer acá, porque pues prácticamente todo se puede unificar: la terraza, el área de sala y comedor, y además también aquí en el jardín, que estamos viendo que es un jardín muy bonito, que también se luce mucho con esta alberca de acá. Es una alberca que aproximadamente mide unos 7 por 5 metros, que ya tiene incluido el espacio del jacuzzi, que como podrás ver, pues está muy bien diseñado ahí para relajarte un poquito más. Y mira nada más la vista que tendrías a todo lo que es el patio de tu casa. Como puedes ver, hay muchos elementos que pues todos en conjunto hacen que la arquitectura de la casa que esté muy bonita. Al menos a mí me parece algo muy bueno de la casa. Por ejemplo, esta piedra que a mí siempre me ha gustado y que veo que no pasa de moda, el tema de la jardinería, las plantitas de acá, combinados con el veneciano, con el mármol que tenemos alrededor, pues la verdad todo se combina muy bien y hace que la casa sea muy hogareña. Y nada más me faltó un detallito acá, que detrás de esto decía que no hay espacios desperdiciados, no hay espacios mal utilizados, y aquí está todo lo que es el cuarto de máquinas de la alberca, el sistema de filtros, el sistema de todo. Por cierto, la casa tiene el jardín incluido y también incluye el riego automático. Y lamentablemente llegamos a la parte triste de este video, que es la despedida. Llegamos al final de esta, que es la segunda de tres casas que vamos a tener aquí en el residencial El Origen, que son casas grandes que estoy seguro que le va a gustar a ti y a toda tu familia. El código de esta propiedad ha estado apareciendo a lo largo de todo el video, así para cuando me escribas, me mandes mensaje o me llames, pues me puedas decir el código y yo te doy todos los detalles de esta casa. Y si quieres saber el precio, bueno, el precio vigente a octubre de 2025, por si ves este video en otros años y pues ya no es el mismo precio, estamos en 15.990.000 pesos. Pedazote de casa, una casa muy buena, como te decía. Y pues bueno, si quieres más detalles, escríbeme, llámame. Mis teléfonos, por cierto, van a estar apareciendo aquí abajito. Es el terminación 95. Recuerda que si te gustó este video, regálanos un me gusta, comparte el video a tu familiar, a tus primos, a quien sea que creas que le pueda gustar esta casa, para que pues pueda estar disfrutando y te invite también a una fiesta. No olvides suscribirte aquí a nuestro canal para no perderte ninguno de los estrenos. Mi nombre es Jorge Flores, me puedes encontrar como George el de las casas en Instagram y en TikTok, y nos vemos en un próximo video. ¡Saludos!